Muy bien. ¿De qué se trata entonces la tarea que vamos a hacer ahora? Le voy a hacer un clic en este video, ¿sí? Y ustedes luego van a trabajar en una actividad de manera individual. Como ya saben siempre, está la parte que corresponde al comodín, ¿no? Y ya las reglas están listas y ya se subirán prontamente. Solamente tenemos que hacer unos pequeños ajustes y nada más, ¿no? Y ustedes lo tienen ya o lo van a tener. 11:40 está programado para que este archivo, este PowerPoint que está aquí, lo subamos al Classroom para que ustedes lo tengan, ¿de acuerdo? Y algo ya para empezar a adelantarles. Hay también ahí una tarea y esa tarea pues se va a poder entregar sin ninguna dificultad por ahora hasta 8 días después. Pero dependiendo del tiempo que tengan, que creo que es suficiente, ustedes pueden terminarla ahora, ¿de acuerdo? Y como se dan cuenta, he estado volcado en el proceso más de juntar los aspectos que hacen referencia a la unidad más con la parte que hemos estado viendo, la democracia, lo que pasa en Corea, en otros países, lo que pasa con la estructura del Estado, las funciones del Estado, sus dimensiones, y aportando desde el punto de vista de la filosofía, de lo que se dice de la conciencia moral en la clase sincrónica. Y los aspectos que corresponden a lo de la formación cristiana, se los he dejado a ustedes solitos porque sé que tienen una buena formación como la del Carmen y pueden leerlo y pueden poner mucha atención. Pronto iremos volcando un poquito eso y más bien haremos el énfasis en los procesos que corresponden a la parte de la formación cristiana en la sincrónica, ¿no? Pero van a hacer la tarea que se indica. Ahora vamos con esta parte del video, que es la disonancia cognitiva. Vamos a hablaros de un término acuñado por León Festinger. Perdón, mil disculpas. Solamente voy a ampliar un poco más. Ahora sí. Vamos a hablaros de un término acuñado por León Festinger que se llama disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva nos va a ayudar a entender esos conflictos que a veces tenemos y que nos cuesta asimilar entre nuestras creencias, nuestros valores, nuestros pensamientos y nuestra conducta. Cuando hay discordancia entre lo que pensamos, creemos y entre lo que hacemos, se produce disonancia cognitiva. León Festinger se decidió por estudiar qué sucedía cuando la persona entraba en conflicto entre lo que pensaba y lo que hacía. Para ello diseñó unos experimentos en los que involucró a sus estudiantes y los separó en 3 grupos. A los 3 les expuso a una película que era aburridísima o a unas experiencias muy aburridas, pero les pidió cosas distintas a cada uno de los grupos. Al primero le dijo que al siguiente grupo de alumnos que iba a entrar a ver esas películas les tenían que decir la verdad, lo que les había parecido. Por lo tanto, como la película era tremendamente aburrida, pues le dijeron que tenían que decirles a sus compañeros lo que pensaban, la verdad. Al segundo grupo les dio 1 euro a cada uno a cambio de que mintieran y les dijeran a sus compañeros de que había sido muy entretenida la actividad que habían hecho. Por último, un tercer grupo les ofreció 30 euros y les dijo que tenían que hacer lo mismo, decir que había sido muy entretenido y muy ameno lo que habían estado haciendo, es decir, tenían también que mentir. Luego, a posteriori, estudió qué pasaba con esas personas que se habían visto obligadas, por un lado, a no entrar en conflicto, es decir, a no tener que mentir y a ser coherentes con lo que realmente pensaban. Al segundo grupo, que con poca motivación externa, como era 1 euro, que no justificaba la mentira, tenían que mentir. Y un tercer grupo que, bueno, podían sentir que con ese incentivo económico era suficiente o justificaba la mentira. ¿Qué pasó? ¿Cuál de ellos encontró más disonante? El primero, por supuesto, no había disonancia cognitiva, habían hecho lo que creían y habían sido honestos. El segundo grupo era el que más disonancia cognitiva presentaba. Sin embargo, el tercero volvía a estar libre de disonancia, no había problema. ¿Por qué? El segundo grupo no había una justificación real que explicara la mentira, entonces la persona entraba en conflicto consigo misma.
Se sentía culpable de haber tenido que mentir y 1 euro no era justificación suficiente. Sin embargo, en el tercer grupo ya había una compensación económica lo suficientemente bien valorada por los estudiantes como para que vieran bien el tener que engañar a sus compañeros. Por lo tanto, se autoengañaban a ellos mismos diciendo que, bueno, que como era cambio de dinero, que estaban participando en un experimento, etcétera, etcétera. Y no había tanta disonancia cognitiva. A partir de ahí siguió estudiando este concepto y este término y viendo cómo afectaba a las personas. ¿Qué ejemplos podemos ver de disonancia cognitiva en nuestro día a día? Por ejemplo, decidimos dejar de fumar porque sabemos que es malo para la salud, pero al poco tiempo recaemos y volvemos a fumar. Nuestra conducta era dejar de fumar, nuestra creencia era que era malo para la salud y que no teníamos que estar haciendo eso y por eso decidíamos dejarlo y finalmente hemos vuelto a fumar, con lo cual entramos en conflicto. ¿Qué podemos hacer o cómo salimos de ahí? Podemos salir con un autoengaño. Bueno, en realidad vamos a vivir 4 días, ¿qué más da? O de algo me tengo que morir. Es decir, la persona busca el equilibrio, busca salir de esa situación de displacer o de ansiedad o de tensión que genera entrar en conflicto. Cuando entramos en conflicto, lo que pensamos con lo que hacemos. Otro ejemplo que podemos ver de disonancia cognitiva está relacionado, por ejemplo, con las dietas. Llega la operación bikini y decidimos ponernos a dieta o ir al gimnasio, empezar a cuidarnos porque queremos vernos o queremos perder peso. Pero a los 4 días nos hartamos de la dieta y decidimos hincharnos a comer lo que queramos. ¿Cómo justificamos eso? Pues diciéndonos a nosotros mismos, bueno, pero es que hay que disfrutar de la vida, comer es un gran placer, o bueno, ¿qué más da? Si total, me pongo un bañador y... Es decir, buscamos maneras de reducir ese conflicto. Entrar en conflicto cuando se produce esa discordancia entre lo que pensamos y lo que hacemos nos permite prestar atención a eso y mantener una coherencia y un sistema de valores estable, unas creencias y unos valores que nos permitan guiar nuestra conducta. ¿Qué sucede cuando estamos en una situación que nos ha generado disonancia cognitiva? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué podemos hacer las personas? Pues generalmente hay 3 maneras en las que reaccionamos. La primera de ellas es modificar la conducta. Si esa conducta que estamos haciendo entra con nuestro sistema de valores en conflicto y nos hace sentir mal por ello, dejamos de hacer la conducta. Por ejemplo, si para nosotros la sinceridad es un valor importante y hemos mentido. Probablemente eso nos hace sentir mal y decidimos que no queremos seguir mintiendo y volver a nuestro sistema de valores. ¿Qué otra cosa podemos hacer en segundo lugar? ¿O qué otra cosa hacemos las personas? Cambiar el sistema de valores y creencias. No es algo estático, es algo que va evolucionando a lo largo de la vida, que se modifica con el aprendizaje, con la experiencia y bueno, hay valores que eran muy importantes cuando teníamos 20 años, pero que a los 50 pues ya no lo son tantos o los modificamos por otros. Cuando se produce ese conflicto, esa disonancia cognitiva, eso tal vez nos obliga a reestructurar nuestros valores y nuestras creencias para ser más coherentes con lo que nos apetece realmente hacer o con nuestros deseos. Y por último, la salida menos adaptativa y que menos nos sirve, que es el autoengaño. Nos mentimos a nosotros mismos y continuamos adelante. Encontramos una manera de justificar esa disonancia para reducir el malestar, pero seguimos adelante con la conducta o con la discordancia entre la conducta y el pensamiento. Todos los mecanismos psicológicos tienen una función y como vemos es mantener un equilibrio y un crecimiento de la persona que tiende siempre a ser coherente. El placer en la persona o la estabilidad se produce cuando hay cierta coherencia entre lo que pensamos, lo que hacemos y lo que sentimos. Cuando eso falla, cuando eso chirría, experimentamos malestar y eso nos está indicando pues bueno, que hay cosas sobre las que tenemos que reflexionar o que tenemos que revisar. Así que no es algo malo sentir la disonancia cognitiva, es algo que nos sucede a todos y lo importante es quizá no utilizar tanto el autoengaño o la justificación para mantener esa discordancia, sino tratar de resolverla de una de las otras 2 maneras, o modificando la conducta que nos producía el malestar y chirriaba con los valores y creencias, o revisar nuestros valores y creencias y tal vez ver si es el momento de abrirnos a otras posibilidades. Muy bien. Les he colocado este video aquí mismo para que todos tengamos bien al alcance, tengamos claridad con lo que hemos estado trabajando. De todos modos, el link de este video está en el site, ¿sí? Pueden volverlo a buscar o aquí mismo en este video, que pues estará en el canal de YouTube, ¿no? No solo este video, sino toda la presentación. Bien. ¿Qué es lo que hay que hacer?
van a trabajar de manera individual esta rutina de pensamiento, ¿sí? Para relacionar el video de los derechos humanos con los videos de una forma de pensar, que le he colocado así el título, ¿sí? De José Luis San Pedro, ¿de acuerdo? Si alguien quiere verlos de manera individual, al final está el título y los links de cada uno de ellos. Si no se puede acceder al link, pero el título con ese es mucho más fácil y pueden tenerlos por aparte. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eh, la rutina está ahí, es la idea principal, ¿no? Usted le va a poner un título e idea principal, así se llama la rutina. No necesariamente tiene que hacer el mismo dibujo, ¿de acuerdo? Pero tiene el título, la idea principal, unos detalles y una conclusión. Y este es el comodín 4 que deben guardar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Según lo que se acaba de indicar, según el video de los derechos humanos y sobre todo con lo que acabamos de ver de José Luis San Pedro y por supuesto está presente esto de la psicóloga que nos acaba de hablar acerca de la disonancia cognitiva. ¿Sí? Ahí está esa idea principal, los detalles y la conclusión que ustedes deben tener presente para hacer esta rutina de pensamiento que es el comodín número 4. Ya podrán la próxima semana con seguridad empezar a canjearlos cuando ya vean sus calificaciones subidas y cómo se puede hacer todo esto. Bien. Y luego, ¿qué es lo que corresponde hacer de la parte de formación cristiana y de profundización? Que como digo, les estoy dejando ahora a ustedes así, que caminen, entre comillas, solitos, pero bastante bien guiados. Van a empezar primero en el lado izquierdo, ¿sí? Con el video del padre Jorge Loring. Repito, si no se accede ahí o no puede copiar el link, como sea, pues simplemente colocan todo no vale y la verdad no es opinable y padre Jorge Loring y pueden ver. Es un video bastante corto, ¿no? Que habla acerca de ciertas cuestiones, como por ejemplo, eh, el agua es H2O, ¿cierto? Si a alguien se le ocurre que eso es NH3, pues no tiene sentido. No se puede opinar acerca de una verdad absoluta, ¿no? H2O es una verdad absoluta. No hay cómo dar una opinión. Hay otras cosas que hacen referencia, como dice el mismo padre Jorge Loring y que les ha colocado yo la nota ahí, respecto de que, pues, quienes deseen, los católicos pueden comulgar en la mano en la boca, es opinable eso, ¿no? Pero claro, el padre Jorge Loring no menciona lo de la nota porque, digamos, da por supuesto en cierto sentido del conocimiento que todo cristiano debe tener respecto de su fe, ¿no? Un documento de mayo de 1969 que hace referencia a eso que está ahí. Luego, después, van a leer de Veritatis Splendor, ustedes pueden colocar ahí Veritatis Splendor incluso en el Google, ya, Juan Pablo II, es del año 1993, y van a leer los numerales del 31 al 34. Esta parte que estoy explicando con esta diapositiva es de la tarea a entregar, que por ahora pueden hacerlo hasta la próxima semana, pero dependiendo del tiempo que tengan, pero creo que pueden hacerlo, lo pueden entregar hoy mismo, ¿sí? Ya depende de ustedes para que no vayan teniendo más carga de trabajo. ¿Entendido? ¿Sí? El tema de todo esto es conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Sí? ¿Y cómo van a plasmar todo esto? Bueno, según corresponda, el día 2 o 4 que toque la tarea, pues van a hacer esta rutina. ¿Sí? Acá les he colocado un ejemplo de cómo podría ser. El tema de esta rutina, ¿sí? De colocar el titular, el tema, la verdad nos hará libres. El primer titular, tiene que hacer referencia al video del padre Jorge Loring. Y del lado izquierdo ustedes tienen ahí, razona tu primer titular y elabora un juicio crítico. Tienen que hacer un juicio crítico respecto de eso, fundamentado, ¿no? Recuerden que hay ciertas cosas que son opinables y hay otras que no son opinables según el video, y no solo según el video, ¿no? Eh, Es pues cuestión, como decíamos, el ejemplo del agua, las constantes de la física o cosas de esas por el estilo. Como él dice en química, física y en religión, cosas que no son opinables. Y luego el segundo titular que está en la parte de abajo hace referencia a la lectura de Veritatis Splendor. Ahí ustedes tienen que colocar un titular, ¿no? Y
Dice razón a tu segundo titular, ahí lo que se les pide es que elaboren una conclusión respecto de esa lectura. ¿De acuerdo? De eso se trata toda la tarea. ¿Sí? El tema, bueno, está ahí, la verdad nos hará libres, ¿no? Entonces, en colocar. Y finalmente, como les decía, aquí ha sido colocada el pensamiento de José Luis San Pedro, que lo dijo en uno de los videos, ¿ya? Por si quieren volver a verlos, allí están los títulos de cada uno: libertad de pensamiento, educados para no pensar, y el miedo y la libertad de expresión, ¿no? Este último está solo en Facebook porque es una edición de varias preguntas, entrevistas, pero las sintetizaron en una manera muy particular, ¿ya? ¿Sí? Para que puedan tomar nota al respecto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eh, hay una parte adicional a estas diapositivas, que es, hasta aquí es lo que ustedes tienen ya en el Classroom. Sigan las indicaciones de estas que se han presentado acá, ¿de acuerdo? El comodín no es para entregarlo hoy, como siempre, ¿de acuerdo? Pero esta tarea sí pueden terminarla el día de hoy, ¿sí? Sí pueden terminarla el día de hoy. Y espero poder conectarme para la parte final, ¿de acuerdo? De todos modos, si no puedo hacerlo, ¿sí? Por la actividad que tengo, que no solamente es estar en la presencia virtual de lo que van a hacer ahora varios estudiantes del juramento a la bandera de este modo tan singular, ¿no? Por la situación en la que nos encontramos de confinamiento, pues bueno, eh, les dejo de todos modos eh, un adendum, un adicional a esta parte. Voy a grabar un poquito más, pero si es que no alcanzo a llegar, pues le pediré a Dani que por favor les presente esta parte en lo que corresponde a la verificación, una cosa bastante breve, ¿de acuerdo? Lo más breve posible para hacerles ese comentario si no alcanzo a estar en la verificación, ¿no? Recuerden, eh, pues que tienen ese tiempo ustedes y a la 1:15 tendríamos que volvernos a ver, ¿ya? Espero poder estar en contacto con ustedes, pues si no, sigan las indicaciones, ¿de acuerdo? Sigan las indicaciones. Probablemente podré estar con el celular, tal vez por algún lado, a ver si se puede hacer alguna pregunta, pero creo que en las diapositivas que hemos presentado se explica con claridad, ¿de acuerdo? Respecto del formato del comodín, ¿no? Ustedes pueden buscar algo que se parezca también, ¿ya? Ok, que tengan un excelente día. Manos a la obra, descansen un poquito, tomen algo, pónganse de pie y luego hagan lo que se les ha pedido, por favor. Muchísimas gracias. Bien, este addendum que les he querido dejar, y eso quiere decir que no alcancé a llegar para el momento de la verificación, ¿sí? No pude estar con ustedes. Solo les presento por una cuestión muy especial y particular. En principio, los docentes, los profesores, ¿sí? Somos personas que desean formar, que quieren formar, nos han encargado para eso, ¿sí? Y no es tan fácil, es bastante delicado más bien en cierto sentido, ¿sí? Y hay que saber decir las cosas, ¿no? Hay que saber proponer. Pero dentro de las obras de misericordia, en las obras de misericordia espirituales, ¿no? Sí, espirituales, eh, está ahí el hecho de aconsejar al que lo necesita y corregir al que se equivoca, ¿no? Y ayudar en estos procesos. Y desde el punto de vista de la formación cristiana, me corresponde mostrarles realmente, como decía el padre Jorge Loring, la verdad, ¿no? Mostrarles la verdad para que vean que no lo digo yo, sino simplemente está tomado del Evangelio de San Juan en el capítulo 8, ¿no? ¿Sí? Eso que tiene ahí, cuando nos asociamos con lo que decía la psicóloga, ¿no? Por el autoengaño, la justificación, porque queremos mentir. Entonces,
tengamos en cuenta estas cosas, ¿de acuerdo? La sociedad existe solo cuando está edificada sobre principios irrenunciables, ¿no? Uno de ellos es el de la confianza mutua. Por eso esas cosas de la mentira piadosa, o sea, ¿no? O sea, lo piadoso va por el lado de la virtud y la mentira va por el lado del vicio. O sea, es realmente algo incongruente, ¿no? En, en el lenguaje de la literatura eso se llama hipálaje. Es decir, tenemos dos palabras que no concuerdan, que no se puede hablar de ellas, ¿no? Es realmente irreconciliable, ¿sí? Mentira piadosa, eso no existe. Es un invento del autoengaño que los seres humanos nos hemos propuesto en ese sentido, ¿de acuerdo? Y finalmente, la última parte.